Recording class. Ándame. ¿Puede subir la presentación donde está toda la información que hemos visto? Es que no la he visto en plataforma o no sé dónde la puso. No, ahorita las voy a subir las presentaciones. Sí, porque En un quise hacer rato la más ya para tarea rato. y me quería basar, pero no la encontré. Sí, no, que todavía no están arriba. Pero un ratito ya, terminando la clase ya las pueden bajar. Ya las pueden bajar. Muy bien, vamos a continuar. ¿En qué nos quedamos ayer? Concluimos el problema, nos faltó algún inciso. Era el de las libras de ácido nítrico. Según yo sí lo terminamos. Según yo sí, ¿verdad? Y quedamos que hoy iniciábamos con balance de masa sin reacción, ¿verdad? Entonces vamos a pasar lista rápido para entrar en materia. Bajeca. Benítez. Bernal. Presente. Sí, Bernal. Casillas. Chávez, Stephanie. Presente. Covarrubias. Presente. Espinosa. Presente. Flores Aispuro. Galarza Rodríguez. Presente. Hernández Leiva. Presente. Minjares Delgado. Murakami. Presente. Rodríguez, Romero. Serrano Gámez. Tú. Soto Cisneros. Presente. Valencia Cuen. Presente. Y Villegas Sotelo. Presente. A ver, vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Maestro, Jesús Mándeme. puso por el chat. Jesús Bajeca puso por el chat. Ok, Bajeca. Ok, gracias, Bajeca. Muy bien. Maestro, yo acabo de entrar, Rodrigo Romero. Rodríguez. Alejandra. Muy bien, Alejandra. Benítez también puso por el chat. Benítez, correcto. Muy bien. Sí, ahí está, la reunión. Vamos a pasar. Muy bien, siguiendo con el programa analítico. Esta es es esta, así está. Bueno, es esta 1.5 y 1.6, creo, 1.52, que es aplicación en diferentes sistemas, ¿no? O sea, todos los cálculos que hacemos. Es la última parte de esta primera unidad de competencia, que reforzamos lo que es el concepto de concentración y algunas otras propiedades que se van a usar, ¿no? Entonces vamos a entrar ya directamente a balance de materia sin reacción química. Vamos a deducir la ecuación de balance, que así sin más, entradas es igual a salidas, como cualquier balance, y esa es la ecuación que normalmente vamos a utilizar, ¿no? Sabemos que está presente la generación y el consumo, como en cualquier proceso contable, ¿no? Cuando hacemos una contabilidad, se dice que el balance en sí es una contabilidad de costos. Cuando decimos que tenemos 100 pesos, ¿no? Y en la mañana y en la tarde ya, cuando revisamos ya, a ver cómo fue el día, nos quedan 20 pesos. Hacemos un balance económico ahí, y decimos, tenía 100 pesos, me quedaron 20, entonces, ¿cuánto salió? ¿Cuánto se consumió, no? ¿Cuánto se gastó? Pues 80. Y hicimos un balance, ¿sí? Es un balance. Si no hubo entradas, es decir, si no entró más dinerito, no hubo entradas, ¿no?
no hubo generación, perdón. Y por lo tanto, pues no participó eso, simplemente fue lo que entró, lo que nos quedó para saber lo que salió. Por lo tanto, sabemos que lo que entra y lo que sale, si lo resto es igual a 0. Es el balance, y es la ecuación fundamental de entradas menos salidas es igual a 0. Pues. También podemos verlo, ¿no? Entonces vamos a partir de ahí. Es lo mismo que hemos hecho. La ecuación nos va a quedar de esa forma, simplemente lo que entra es igual a lo que sale. Y eso es fundamental, ¿no? Tanto en cualquier concepto, si es económico, si es de materia, si es energía. Si no sucede nada durante el proceso, lo que entra siempre debe ser igual a lo que sale. Porque recuerden que se aplica el principio de la conservación de la masa. ¿Sí? Se puede transformar o se puede degradar dentro de un reactor, pero al final de cuentas todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, primeramente aquí nos dice cuál es pues, cómo debemos de resolver problemas de balance y de otras áreas del conocimiento, ¿no? Que a partir de aquí empiezan a haber materias en las cuales el razonamiento, la lógica, es lo que permite avanzar en este tipo de problemitas o de análisis de diferentes procesos, buscando hacer un balance. Entonces, nos dice, por eso dice aquí que es fundamental adquirir cierto entrenamiento para razonar lógicamente, lo cual es de mucho valor, es de mucho mayor valor que el mero conocimiento de cómo solucionar un tipo particular de problema. Entonces, aquí es donde entra el concepto ese de que tenemos que entender el problema en sí, razonarlo, hacer un diagrama de flujo, un diagrama del proceso, y luego ver por dónde lo vamos a resolver. Más que querer entender un mecanismo fijo de resolver problemas, por ejemplo, cuando decimos otras áreas del conocimiento, pues que son de esa manera, ¿no? Cálculo integral, pues tenemos un sinnúmero de formulitas para diferentes sistemas matemáticos diferentes, ¿no? Para hacer un cálculo vectorial, un cálculo integral, lo que sea. Ubicamos el tipo de problema que tenemos y vemos qué fórmula vamos a emplear, ¿no? O cuál es la metodología que usamos para una determinada expresión matemática de este tipo. Y nos memorizamos eso, hacemos nuestra tablita de fórmulas matemáticas ahí, las propiedades, ¿no? De cada tipo de ecuación matemática para poderla derivar, para poderla integrar. Y siempre resolvemos así. Y allí el problema que hay con ese tipo de forma de adquirir conocimiento es que muchas veces no entendemos qué estamos haciendo. Y nos volvemos expertos en resolver ecuaciones vectoriales. Y no sabemos qué es lo que representa esa ecuación vectorial. No sabemos qué. El resultado que obtenemos no sabemos qué significa. Y sin embargo la resolvimos. Y si nos ponen otra, la ubicamos dentro del contexto de las ecuaciones. Y vemos cómo las resolvemos. Y las resolvemos. ¿Verdad? Nos volvemos maquinitas. Y eso implica que después, cuando queremos aplicar eso, pues resulta que no sabemos cómo aplicarlo. Sabíamos cómo resolverlo, pero el maestro no nos enseñó a razonar esas ecuaciones y podernos aprender eso de tal manera que siempre podamos resolver las ecuaciones. Así es lo que pasa en esa área del conocimiento, ¿no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. La situación está aquí en que no podemos hacer una tablita de diferentes problemas de balance y decir aquí están los diferentes problemas de balance que hay y todos se resuelven, estos se resuelven así, estos se resuelven así, 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 y por lo tanto pues ya la hicimos, ¿no? Todos los problemas son diferentes uno de otro en alguna situación que no permite resolverlos de manera automatizada, ¿no? Tenemos que razonar el problema y deducir bien que se podrá parecer a otro. Aquí no aplica eso de ir a buscar qué problemas se le parecen. Después de haber resuelto 10 problemas, el 11º andamos buscando a ver cuál se le parece. Pues a lo mejor encontramos uno que se le parezca, pero va a traer algo dentro del proceso, alguna situación diferente, que no va a permitir resolverlo de la misma manera, va a ser diferente.
Entonces, hay que entender los procesos, hay que hacer nuestro diagrama y hay que practicar. La práctica para adquirir esa habilidad, pues es como dice ahí, es un entrenamiento y el entrenamiento es practicarlo. Entonces, no se copien los problemas, no los bajen de internet, quizás por ahí aparezcan luego resueltos y los estamos copiando, porque pues eso no va a permitir que aprendan balance, ¿no? Hay que desmoronar desmenuzar el problema y donde no entendemos, preguntar o estudiar o ver qué hacemos para poderlo entender, pedir ayuda, pero trabajar bajo ese esquema, ¿no? Para que no se nos complique la resolución de los problemas, ¿no? Dice, la comprensión de la forma de cómo se resuelven estos problemas desde un punto de vista lógico contribuirá a desarrollar los aspectos fundamentales del razonamiento que servirán de ayuda en el trabajo del ingeniero. ¿Qué necesitamos conocer para poder resolver problemas de balance? Necesitamos conocer masas, porque vamos a trabajar con masa primero, ¿no? Concentraciones, ya vimos las formas de expresar la concentración, ya vimos que podemos trabajar con fracciones masa, fracciones mol, flujos volumétricos, flujos másicos, ¿sí? Energías, para cuando estemos trabajando con balance de energía, vamos a intentar conocer las energías, cuánto calor entra, cuánto trabajo se genera. No vamos a trabajar desde el punto de vista de las energías internas y eso como en balance, simplemente los flujos de energía que entran y salen de mi sistema, porque recuerden que es un balance, entradas es igual a salidas, ¿no? Las corrientes que componen, las corrientes que, perdón, da la comita ahí, las corrientes, la corriente ya vimos que es cuando revisamos el diagramita aquel, donde había tanques de almacenamiento y el reactorcito. Cada flechita, entrada, salida, es una corriente, ¿no? Y esas corrientes, cada una de ellas tiene sus componentes. Las componentes que entran y salen del sistema o que están presentes en el mismo. Una corriente de aire tiene dos componentes, nitrógeno y oxígeno. ¿En qué composición? ¿Verdad? La concentración. Un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. ¿Y esa corriente cuánto vale? Están entrando 100 metros cúbicos por hora de aire. Ahí tenemos definida nuestra información para esa corriente. Y así tenemos que hacerle con todas, ¿sí? Puede haber varias entradas, varias salidas, alguna recirculación, algún regreso. Todo eso lo vamos a empezar a utilizar. Todo esto que ya de alguna forma hemos platicado, lo vamos a empezar a plasmar en nuestros diagramas, ¿no? Para definir la información. Composiciones, ecuación dice, ecuación de la reacción en caso de existir. Bueno, eso va a ser cuando ya estemos en balance de masa con reacción química, ¿sí? Vamos a quitar lo demás y aparte una reacción química, porque la reacción química implica una transformación de la masa. ¿Sí? Mientras que cuando no hay reacción química, puede ser un simple mezclado en donde no hay reacción, una dilución, una cristalización, una destilación, donde no hay una reacción, simplemente es un proceso de separación. En ese tipo de procesos no hay una reacción química, son procesos físicos. Pero ya si hay una reacción química, pues necesitamos la ecuación. La ecuación, normalmente los problemas, reacciones simples, así ya no nos las proporcionan los problemas. Si es una reacción compleja, nueva, el mismo problema no la entrega, y si no, nosotros hacemos nuestra ecuación química y la balanceamos, ¿no? Y entonces, si eso es lo que necesitamos conocer para hacer balance, tener, saber cómo vamos a manejar las corrientes, las componentes, los flujos, y saber que necesitamos alguna reacción química en caso necesario, energías en caso de que ya tengamos energía, y si no, las puras masas. Necesitamos hacer un diagrama del proceso, indicando toda la información que me dé el problema y toda la información que puede no darme el problema, pero que debemos de inferir que debe de estar presente ahí en nuestro proceso.
Y luego hacer un razonamiento lógico de lo que nos está pidiendo. Es decir, existe una regla que te manejan muchas bibliografías de balance. Lea 10 veces el problema antes de empezar a resolverlo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que hay que leerlo y si no lo entendemos, hay que volverlo a leer. Si no lo entendemos, hay que volverlo a leer. Y por ahí dice un eslogan, creo que en uno de los libros, en el Jimmy Brown, que está ahí en la bibliografía, dice en una parte, en el balance de masa, dice ahí, de ser necesario, lea 10 veces el problema antes de empezarlo a resolver. Pues hay que razonarlo, pues, ¿no? Si no, no tiene sentido empezar a arrastrar el lápiz si no tenemos una idea clara de hacia dónde va nuestro problema, hacia dónde va nuestro proceso, qué nos está pidiendo realmente, ¿no? Ya con eso definido, pues vamos a ver que hay un método generalizado. Como en todo, pues hay un método generalizado. El método generalizado nos ayuda a llevar una secuencia lógica de los pasos a seguir para resolver problemas de balance. Cómo se resuelve el problema es otra cosa, pero el método generalizado son todos los pasos que nos van a ayudar a poder llevar una secuencia lógica en la resolución de los problemas. Y está integrado por más pasos, ¿no? Si ustedes leen el libro van a ver algunos. Yo filtro y pongo lo más específico que vamos a necesitar, ¿no? Para no meterle demasiada información. Estos 6, siguiendo estos 6 pasos, podemos plantear, definir, establecer algún proceso que queramos analizar, ¿no? Entonces, el primero, y como ya habíamos visto al inicio, siempre es dibujar un diagrama de proceso. Eso es fundamental. Colocar, dice en este diagrama, todos los datos disponibles. También ya lo habíamos platicado. Fíjense que forma parte de la metodología general. Todos los datos disponibles. Corrientes, componentes, recirculaciones, composiciones, flujos másicos, flujos volumétricos, propiedades como la solubilidad, que luego se requiere mucho en el sistema de soluciones para separar masas en las soluciones, la propiedad de la solubilidad, y ponerla ahí en mi diagrama. La solubilidad de la sustancia es tanto. Es un proceso de cristalización, pero no me da la solubilidad. Pero el proceso de cristalización requiere la propiedad de solubilidad. Eso es lo que hay que memorizar, ¿no? Y buscar la solubilidad, si no, no la da el problema, y si no la da, pues plantearla, ponerla directamente en el diagrama y en el tanquecito donde está mi solución, solubilidad, 1.1 kilogramos en gramos por cada 100 gramos de agua, y poner toda la información. Observar cuáles son los componentes que se desea conocer, ¿no? O que pueden calcularse inmediatamente, o que se conocen son aquí, ¿no? Y también las que se desean conocer hay que ponerlas también en mi diagrama. Poner todo, componentes que se conocen, componentes que se van a calcular, o que pueden calcularse, dice, inmediatamente para cada corriente. Significa que toda aquella información, por ejemplo, eso que les comentaba ahorita del aire, ¿no? Esa corriente, dice el problema, se quema o entra aire a un reactor a una temperatura de 20 grados centígrados y una presión de 1 atmósfera. Normalmente siempre que manejamos fluidos debemos definir las propiedades termodinámicas, porque de eso depende qué propiedades tiene mi fluido en ese momento, o sea, en qué condiciones está mi fluido, ¿no? Y colocamos el aire y colocamos las componentes inmediatamente. ¿Qué tiene el aire? Tiene nitrógeno, tiene oxígeno. ¿Y cuánto tiene? 21 y 39, 21 oxígeno. ¿Y cuánto está entrando de aire? No, pues está entrando 10 metros cúbicos de aire. Entonces significa que de esos 10 metros cúbicos, 2.1 metros cúbicos es oxígeno y 7.9 metros cúbicos es nitrógeno. Eso ya lo estoy infiriendo yo, ya lo estoy definiendo yo, porque dice allí, calcule todo aquello que se pueda calcular inmediatamente y colóquelo en su diagrama, póngalo en su diagrama, porque lo vamos a necesitar, ¿sí? Entonces,
Es lo que implica ahí, pues. No hemos calculado nada todavía de lo que nos pide el problema. Estamos haciendo cálculos previos para poner toda la información de forma que la podamos utilizar cuando ya vayamos a resolver nuestro problema de balance. ¿Ok? 4, determinar las masas que se conocen o que pueden definirse. Bueno, forma parte de lo mismo que les acabo de comentar. Seleccionar una base de cálculo. Esto es importante. Quizás sea lo más, o sea, quizás sea novedoso de todo lo demás lo hemos platicado en un determinado momento. ¿Qué es una base de cálculo? Cuando el problema no me define la cantidad o cuánto vale una corriente, y sobre todo la corriente principal de mi proceso, que no diga, simplemente diga, entra aire, como ahorita, ¿no? Entra aire a un reactor, y ese aire pues participa en un proceso por ahí, ¿no? Defino, y cuando ya voy a resolver, observo que no me dijo cuánto aire entra. Simplemente dice, entra aire al reactor. Pasa esto con el aire, calcule una corriente de salida fulana de tal. ¿Cuánto vale la composición de oxígeno a la salida? Y luego nos quedamos, sí, pero pues ¿cuánto aire entra? Es muy común ese tipo de situaciones en las cuales no es necesario conocer exactamente la cantidad de una corriente. Cuando eso pasa, definimos una base de cálculo. Es decir, nosotros decimos cuánto vale la corriente de entrada que no me dio el problema. Y normalmente se utiliza la unidad. Decir, no, ¿cuánto aire está entrando? Pues no sé, pero vamos a poner que está entrando y aquí es donde nosotros tenemos que ver cuál es lo más conveniente, dependiendo qué me está dando como otros datos, ¿no? 1 metro cúbico de aire, o puede estar entrando 1 libra mol de aire, o puede estar entrando 1 mol de aire, o puede estar entrando 1 kilogramo de aire. Nosotros vamos a definir la base de cálculo. Y la definición está en función de la demás información que tengo en el problema. Si el problema por ahí me da otros datos y me los da en moles, y veo que me está dando en moles, entonces voy a poner mi base de cálculo en moles también, ¿sí? O si al final de cuentas lo está dando como corrientes, puede ser que no sea precisamente masa, sino que sea volumen. Y decir, está entrando 1 metro cúbico de aire, porque es más conveniente trabajar con metros cúbicos, o 1 pie cúbico de aire. Entonces nosotros definimos esa base de cálculo. Normalmente es la unidad. Cuando las composiciones en otras partes de mi problema me empieza a mencionar composiciones en porcentajes. Por ejemplo, dentro del problema nos diga y salen la composición de salida de benceno. Es el 5% en peso. Ya mencionó el porcentaje ahí. Una composición medida en concentración en porcentaje en peso. Significa que ahí hay cierta cantidad de masa con respecto de cada 100 gramos de solución, ¿sí? En esa salida, en esa corriente. Cuando menciona eso, es más conveniente utilizar bases de cálculo en porcentajes. Utilizar los porcentajes como base de cálculo. A la entrada, en lugar de 1, poner 100. ¿Cuánto está entrando? No, pues está entrando 100 libras mol de aire, en lugar de poner 1. Porque de esa manera vamos a manejar, los números se vuelven más manejables, no se nos vuelven fracciones. Y se nos vuelve menos engorroso el cálculo. Cuando alguna composición está en porcentaje, la base de cálculo es 100. Si no hay porcentajes por ahí, la base de cálculo es 1. Esa sería una regla general para definir la base de cálculo. Y la otra sería que depende de lo que mi información me da el problema, ¿no? Si me da alguna otra información por ahí media muy específica, pues en función de eso vamos a definir esa base de cálculo, ¿no? Ya que tenemos nuestra base de cálculo, ya podemos resolver. Ya que tenemos la base, lo último sería asegurarnos de que el sistema esté bien definido. ¿Qué significa eso? Significa que no podemos resolver un sistema cuando el número de incógnitas es mayor al número de ecuaciones que podemos tener o que podemos utilizar, o que podemos generar, o que podemos
en un determinado momento reunir para resolver ese problema. Siempre se dice que es un sistema que está no definido, ¿sí? O sea, sus grados de libertad, ya matemáticamente hablando, son diferentes de uno. No se puede resolver un problema en el cual tengo más incógnitas que posibles ecuaciones. Sí, y eso ¿qué pasa aquí? Pues, que establecemos nuestro sistema y deducimos ecuaciones y todo ese rollo, y luego resulta que tengo 3 cosas que no conozco. Y luego veo que puedo hacer 2 ecuaciones con mis datos que tengo en mi problema. ¿Sí? Y me doy cuenta de que tengo 3 incógnitas, pero tengo 2 ecuaciones. Y decimos, pues ya no hay de dónde sacar otra ecuación en mi problema, ya no puedo sacar otra ecuación, pues ya metí toda la información. Pero resulta que estamos trabajando con gases, y dice que todos son gases y entran en un reactor y bla, bla. Entonces nos acordamos y decimos, ¿qué otra ecuación pudiéramos utilizar que relacione las propiedades de los gases? Ah, pues la ley de los gases ideales. ¿Recuerdan? Termodinámica. Entonces resulta que podemos utilizar la ecuación de los gases ideales en nuestro problema, en el cual en ningún punto pudimos estimar una ecuación que fuera la de los gases ideales, o sea, no me la arroja mi problema, pero la puedo utilizar porque estoy trabajando con gases y pongo mi ecuación de los gases ideales y veo que la ecuación de los gases ideales me resuelve una de las incógnitas. Entonces ya tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, ya puedo resolver, ¿sí? En muchos procesos, las ecuaciones que se utilizan y que nos ayudan a resolver, nada más hay que visualizarlas, ¿no? Hay que razonar que la podemos utilizar. Es de esta manera, ¿no? Ecuaciones que se utilizan en otras materias, en otros procesos, pero que no son útiles en el problema de balance que estamos resolviendo. Entonces vamos a darnos cuenta de que también podemos hacer eso, utilizar algunas otras ecuaciones externas, ¿no? Y eso se llama que el sistema esté bien definido. Entonces, ¿por qué? Porque a veces tenemos un problema y lo empezamos a resolver y luego resulta que me dicen, maestro, que no se puede resolver el problema, ya le busqué por todos lados, ya toda la noche me dormí a las 3 de la mañana, me amanecí tratando de resolver el problema y no lo pude resolver, no se puede resolver. Y ya contamos las ecuaciones, ¿cuántas incógnitas tienes? Tantas. ¿Cuántas ecuaciones estás usando? No, pues tengo estas 3, 4 ecuaciones. Pues tienes más incógnitas que ecuaciones. Pues primero hay que analizar de dónde podemos obtener alguna otra ecuación para poder resolver. Y si ya vemos que no se puede obtener ninguna ecuación de ningún lado, decimos que ese problema no se puede resolver. Y eso también lo podemos concluir. De hecho, en algunas ocasiones nos hemos topado así con algunos problemas, de que los ponen para ver que si ya entendimos el concepto de que hay que revisar si un problema, un sistema está definido o no. Y resulta de que después de estar toda la noche queriendo resolver, resulta que el problema no tiene solución, pues, porque también es una posibilidad, ¿sí? Entonces, siguiendo estos 6 pasos, podemos ya, chequen que lo que sigue el 7 es resolver el problema, ¿no? Esto es antes de empezar a resolver. Muy bien, lo que hacemos en balance, no sé si ya lo hemos comentado, sí, ¿no? Como hay una infinidad de procesos, ¿no? Lo que hayas comentado. Hay procesos de todos tipos, o sea, hay problemas diferentes, pues, de todos tipos. Se estudian por operaciones unitarias. No, esto lo vimos en componentes de equipo industrial, porque también los componentes de equipo industrial están clasificados o agrupados por operación unitaria. Sí, ahí fue donde lo platiqué. Y una operación unitaria es un proceso de separación. Y esto es algo que, por allá, si algún día les doy alguna clase en octavo semestre, allá cuando ya andan aplicando todas sus competencias que han adquirido a lo largo de muchas materias. Y les vuelvo a preguntar qué es una operación unitaria. Y a muchos se les olvida, siendo que nosotros somos ingenieros de procesos en sí. La carrera que ustedes están estudiando es una carrera de ingeniería de procesos. ¿Procesos qué? Procesos que hay que medir, que hay que controlar, que hay que operar.
de manera eficiente para evitar que se generen residuos, que se generen contaminantes, que se generen sustancias peligrosas, etcétera, ¿no? Pero tenemos nosotros, o sea, es lo que decían antes, ingeniero ambiental no es un ecologista que anda sembrando arbolitos, ¿no? Así, ingeniero ambiental es un profesionista que trabaja en los procesos para poder operarlos, poder entenderlos y poder evitar que se generen los problemas ambientales, ¿verdad? Ese es el sentido de la ingeniería. Y, el concepto de operación unitaria, siempre debemos de recordar lo que es una operación unitaria. Sí, es un proceso de separación. Y hay diferentes operaciones unitarias. Por una de ellas, es una muy simple, ¿no? Por ejemplo, secar. El secado es una operación unitaria, de las más simples. Cuando lavamos la ropa y la colgamos al sol o la colgamos para que se seque, según nosotros, ¿no? No se seca la ropa por evaporación, se seca por otros procesos. El proceso de que se difunde o se evapora, pues, el agua de la ropa se denomina secado y es una operación unitaria. Y se utiliza mucho en la industria para secar muchas sustancias que requieren ser secadas, cuando son procesadas o cuando son producidas, materias primas, productos, lo que sea, cristales que se producen en reactores y luego esos cristales hay que secarlos. Se secan mediante proporcionar calor, ¿no? Proporcionar energía. Entonces el secado es una operación unitaria. La destilación, el hervir una sustancia para que se separen sus fases, se evapore siempre la que es más volátil, se evapora y se separa en un proceso de destilación. La destilación es otra operación unitaria. El mezclado, mezclar dos sustancias para que reaccionen o para que formar una emulsión o formar una mezcla. El mezclado también es una operación unitaria. Entonces, todos esos procesos, desde los más simples hasta los más complejos, la cristalización es una operación unitaria. Así vamos a agrupar los diferentes tipos de problemas y están encajonados en cada tipo de operación unitaria. Y así vamos a resolver principalmente los problemas de masa. ¿Sí? Los problemas de masa. Ya los de energía ya luego se clasifican en otros tipo de procesos termodinámicos, ¿no? Pero para masa, los vamos a organizar por operación unitaria. Pues que no se les olvide lo que es una operación unitaria, que es un proceso de separación. Y acuérdense que todos esos que mencionamos son operaciones unitarias. Entonces, ¿cuál es la ecuación general de balance de masa en estado estacionario? ¿Qué significará que sea en estado estacionario? No recuerdo si, así como no, en termodinámica, todos en estado estacionario. ¿Qué significa que sea en estado estacionario? ¿Por qué no dice ecuación general de balance de masa? Nos puntualiza y nos aclara que es en estado estacionario. Esa es una propiedad, es una característica de los procesos que se indica siempre porque hay procesos que son en estado no estacionario, los cuales pues son complejos, son procesos más difíciles de medir, más difíciles de controlar, y en la industria se busca que nuestros procesos no sean en estado no estacionario, sino se busca procesos en los cuales sean en estado estacionario. ¿Sí? Son más rentables, son más económicos. Y lo que significa ahí es que se fundamenta en una teoría que se llama teoría de estado continuo, en el cual las propiedades de nuestros fluidos no deben de cambiar en forma importante a lo largo de todo el proceso. ¿Sí? O sea que lo que yo digo que voy a procesar y va a pasar a través de un proceso, sea lo que yo estoy esperando, que no vaya a haber algo ahí que cambie y que entonces si metí una sustancia resulta que dentro de mi proceso se modificó
y era muy viscosa, y de repente ya no es casi viscosa y ya cambió la propiedad y por lo tanto ya está fluyendo a diferente velocidad, ya tiene otras propiedades y por lo tanto voy a tener un resultado diferente de mi proceso. Cambió. Está en estado no estacionario. ¿Estacionario en qué? En cuanto a las propiedades propias de mi sustancia o de mi fluido, lo que tenga yo dentro de ese reactor o lo que esté pasando a través de ese tanque, lo que sea, ¿no? Se busca que sea lo más estable posible en ese proceso, que sean estacionarios. Eso significa, ¿no? Que no metamos A y resulta que de repente ya traemos B adentro y estamos queriendo calcular A y ya no sirvió eso, ¿no? Entonces, eso significa. Y la ecuación de balance nos dice que acumulación dentro del sistema es igual a entradas menos salidas más generación menos consumo. Esta es la ecuación general de transporte. Quiere decir que todo lo que pasa dentro de mi sistema, acumulación significa que algo está ocurriendo ahí adentro. Depende de qué entra, qué sale, qué se genera o qué se consume, ¿sí? Entonces, entrada pues ya sabemos, es lo que entra. Salida es lo que sale. Si hago un diagramita y hago un cuadrito, la entrada estaría aquí, entrando, no sé si esté por aquí. No. Salidas están en el otro extremo. Adentro hay una generación o hay un consumo. Y todo eso es igual a A. O sea, todo eso es lo que cambió en mi sistema, que es lo que se conoce como acumulación, ¿sí? Si no hay generación y no hay consumo, no hay acumulación. ¿Sí checan eso? ¿Qué pudiera hacer generación, por ejemplo? Si a un reactor está entrando un flujo de agua residual y esa agua residual lleva cierta cantidad de bacterias, ¿no? O de biomasa, pues. Puede ser que adentro, con el tiempo de retención adentro de mi reactor, empiecen a reproducirse más bacterias y esté creciendo la masa en mi sistema. Hay una generación de biomasa en mi sistema. O puede ocurrir lo contrario. Puede ocurrir que se empiecen a morir las bacterias. ¿Sí? A eso se le denomina consumo, porque se está degradando la materia orgánica. ¿Sí? Entonces, sí, puedo tener generación o puedo tener consumo, o puede ser que esté cambiando en forma negativa la cantidad de biomasa dentro de mi reactor. Entre lo que se genera y lo que se consume hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio de masa. A eso se le denomina acumulación, que es el cambio de masa. Si no hay generación, si no hay consumo, entonces la acumulación es igual a cero. ¿Qué me queda de mi ecuación? Que cero es igual a entradas menos salidas. Y si despejo para que una esté de un lado y otra esté del otro lado de mi ecuación, mando las salidas del otro lado, pasan positivas, y entonces va a resultar que entradas es igual a salida. Aquí está la ecuación ya con símbolos. Si cancelo esto y cancelo esto, está S la mando del otro lado. El 0 pues no lo afecta porque va a ser S más 0. Y va a resultar que E es igual a S. ¿Ya? De hecho no está aquí, pero aquí se observa, ¿no? Más chiquita. ¿Sí? Entonces, A es igual a 0. Entonces, la ecuación simplificada de la ecuación de balance es igual, entradas es igual a salida. Y con eso vamos a resolver nuestros problemas. Salvo que algún problema nos diga que algo está pasando adentro. ¿Dónde vamos a tener situaciones en donde algo pasa adentro y utilicemos los otros conceptos? Pues más que nada cuando tengamos una reacción química, ¿no? O tengamos un crecimiento biológico, bacteriológico, alguna degradación, algún reactor, algún bioreactor que se utilizan mucho en fisicoquímica, ¿no? En muchos bioreactores ahí. Ahí van a usar esta ecuación completa, ¿no? Pero nosotros en nuestros procesos, normalmente entradas es igual a salida. Entonces, iniciaríamos con la primera unidad, la primera
Pues la operación unitaria más simple, o sea, la más sencilla, ¿no? La de secado. Y ese es un problemita típico de secado, que nos dice que una pulpa de papel húmeda tiene 71% de agua, ¿no? Como es un sólido, vamos a inferir que es 71% en peso de agua. Después del secado se determina que se eliminó el 60% del agua original. Y nos dice calcule la composición de la pulpa seca. ¿Sí? Hay una corriente de salida que es pulpa seca, que se le retiró el 60% sobre el contenido de agua original y queremos saber qué porcentaje tiene ahora de pulpa y de agua. Porque se le denomina pulpa seca porque pasó por el proceso de secado, no porque no contenga agua, ¿no? O sea, son un sólido que no contenga nada de agua, pues se pulveriza, se hace polvo, no sirve en los procesos. A menos que realmente el objetivo sea pulverizarlo y necesitamos quitarle toda la humedad para que se pulverice. El agua es el que mantiene unidas las estructuras en los sólidos, ¿no? Por eso, aunque se dice pulpa seca, entendemos que tiene todavía algo de agua y tiene la pulpa de papel, ¿no? Y en el inciso B nos dice calcule el peso del agua eliminada por kilo de pulpa húmeda, ¿sí? ¿Qué cantidad de agua se retiró por cada kilo de pulpa húmeda que entró? Son las dos incógnitas que nos establece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos nuestra metodología, ¿verdad? Dibujar un diagrama de proceso. Vamos a colocar todos los datos conocidos. Vamos a colocar todas las corrientes con sus componentes y toda la información que podamos definir de manera inmediata sin necesidad de entrar en muchos cálculos y decir, voy a empezar a calcular, ¿no? Podemos empezar a hacer pequeños cálculos para ir ubicando la información en mi diagrama antes de realmente empezar a resolver, ¿no? Como aquí, pues, es un problema muy simple, pues vamos a analizar las incógnitas y la ecuación que tengamos, para definir si está, o establecer si está definido o no. Vamos a establecer una base de cálculo, vamos a ver si se puede o se necesita, ¿no? Establecer una base de cálculo. Si observo el problema nos indica alguna corriente. Nos dice que alguna corriente tenga un valor de tanto. Se encontró, dice que una pulpa de papel húmedo tiene, o tenía, pues, ya lo secó, el 61% de agua, después se secó, se le retiró el 60% de agua, y nos pide la composición de la pulpa seca y el peso de agua eliminada por kilo de pulpa húmeda. ¿Nos da algún dato para empezar a calcular o tendremos que establecer una base de cálculo? ¿Qué opina? Está interesante. ¿Mande? Está interesante. Una base de cálculo. Sí, una base de cálculo tendríamos que definir. Podemos observar que en la descripción del problema no nos da una corriente. Nos dice una pulpa de papel húmeda. Quiere decir que voy a hacer un diagramita, voy a hacer un cuadrito, voy a poner una flechita de una entrada, porque esta entra un secador. Al cuadrito le voy a poner secador. Le voy a poner una flechita que entra, entrada 1, o le puedo poner pH, pulpa húmeda que entra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué composición tiene? El 71% de agua, pero no me dice cuánta entra. Y luego nos dice que le retira, voy a poner una salida de agua, le voy a poner una flechita hacia abajo, ya dijimos que los líquidos, los sólidos salen por debajo, el líquido puede salir por un lado, también por debajo, y los gases los ponemos hacia arriba, para desde ahí denotar qué tipo de flujo, qué tipo de corriente tenemos, ¿no? Una flechita hacia abajo poniéndole agua, ¿no? Una A de agua si quieren. ¿Qué composición tiene? Pura agua, porque si estoy secando, lo que estoy quitando es pura agua, entonces esa es 100% agua.
Y voy a poner otra flechita de salida que diga PS, pulpa seca, por ejemplo, o salida 2, o como ustedes gusten. La simbología es creatividad de cada uno de nosotros, ¿no? Y vamos a ver qué composición tenemos en la salida. Tenemos que estimarla porque como nos dice que le quitó el 60% de agua, hay que hacer algunos calculitos ahí para encontrar esa composición. Y no nos dice ni cuánto sale de agua, no nos da ninguna corriente, pero si observo el inciso B, nos dice el peso del agua eliminada por cada kilogramo de pulpa húmeda. Entonces ahí nos dio el valor de la corriente de entrada. No nos lo describió arriba, nos lo dio en la pregunta. ¿Sí checan? Significa que podemos tomar, y debemos, ¿no? Porque es más simple, tomar ese kilogramo de pulpa húmeda que nos dice que tomemos para calcular el peso del agua eliminada y utilizarlo en los cálculos, en el cálculo de las demás salidas acá en nuestro proceso, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuánto está entrando de pulpa húmeda? Pues no nos dice aquí, pero acá nos dice que calculemos algo con respecto de 1 kilo de pulpa húmeda. Entonces, mi corriente de entrada, que sea ese kilo de pulpa húmeda. Porque cuando calcule el agua, ya va a ser con respecto de ese kilo de pulpa húmeda, inmediatamente. Si tomo 100 acá, o tomo otro dato, después tendré que ajustarlo a 1 kilogramo de pulpa húmeda. Pues haríamos más conversiones ahí, ¿no? Entonces, vamos a tomar eso de entrada. 1 kilogramo de pulpa húmeda. Entonces, pues habría que hacer el diagramita. Hagan su diagramita para la próxima clase. Y establezcan la información que tenemos. Y ya lo resolvemos en el pizarrón, ¿verdad? Vamos a resolver ahí en el pizarrón en clase. La próxima semana vamos a estar presenciales, ¿no? Pues ya sabemos, ¿no? No sé si tengan alguna duda, jóvenes, o alguna pregunta. La tarea que está para ahora, ¿sí es para hacerse ahora? Déjame checo la tarea. Problema, curva, bitácora, exámenes, control de actividades. Balance. Dice concentración. Sí, concentración. Pues hoy es 28, ¿no? Esto es lo de concentración que hemos estado viendo. Es lo que vimos ayer, ¿verdad? Sí, Concentración. es lo que La otra está para el 4. ¿Cuándo es el 4? 4 es martes. La otra es la que sí que vamos a tener que mover un poquito, ¿no? Porque esta de entregar ahora, la voy a poner le voy a mover para le hagan ¿cuándo tenemos clase? Voy a checar mi horario también. el lunes. Jueves y viernes, ¿que no? No, son 3 días a la semana, ¿no? Lunes. Lunes, jueves y viernes. Lunes, jueves y viernes, ¿verdad? Entonces, la voy a poner para otra semana, para el martes. Por si tienen alguna duda, me preguntan el lunes. Esta del 28, ¿no? De concentración. Es que es el martes, es día 1 de febrero. Sí. Sí, primero, ¿no? Entonces, de una vez le voy a poner aquí. Ahorita lo pongo en plataforma. 1 de febrero. Y 1 de febrero. Y la otra también la voy a mover. Voy a ver más o menos mi planeación de... Hoy iniciamos balance de masa sin reacción química. Y también de ahí ya las voy a ir ajustando, ¿no? Muy bien. Bueno. Entonces, hagan sus problemas bien de concentración y si tienen alguna duda me preguntan el lunes. Lo podemos ver en clase. Ok, ¿Sale? profe, gracias. Mire, pues, cuídense, tengan un buen fin de semana. Igual, profe, bye. Profe, Ya entró está, tardecita. ya está en la plataforma la presentación, ¿no? Ya la pueden bajar de ahí. Ok, profe, gracias. Ok, Maestra, profe, gracias. ¿grabó las Dime. clases? Sí, están grabadas, de hecho, ya están arriba las balances. Las clases de balance menos de esta apenas ahorita en la tarde la subimos. Todas las demás ya están arriba en la liga de YouTube, ¿no? Ah, ok, gracias. Profe. Pues, cuídense. Mándeme. ¿Me puede poner retardo? Entre tarde. Claro, apellido. Flores Aispuro. Flores Aispuro. Ahorita de maestro. Apellido.
José Casillas, Valencia. Casillas. Casillas. Ok, listo. Dale, nos vemos. Bye. Gracias. Hasta luego.